Perfecto. Buenas tardes. Hoy día vamos a revisar los temas vinculados a organización y constitución de una empresa. En las primeras sesiones siempre vamos a hablar un poco al principio de la importancia y los diversos aspectos que generan la necesidad de ser una empresa legalmente constituida, y de ahí vamos a analizar varias de las opciones que tenemos para constituir una empresa. Dependiendo de lo que nosotros requiramos o querramos hacer, nos conviene uno u otro modelo, pero en muchos casos es importante que cada uno de nosotros analice esta situación y decida de manera personal en cuál modelo se siente más cómodo. No existe, para mi experiencia y para mi gusto, un modelo mejor, sino cada empresa y cada persona se ajusta a un modelo en particular. Ahora, antes de empezar, y esto se los voy a repetir al empezar cada sesión, nosotros vamos a tratar en las primeras sesiones lo que son modelos societarios. Después vamos a tratar modelos tributarios y finalmente los modelos laborales. Una cosa que deben tener en cuenta es que, salvo en el primer modelo societario, en ningún otro hay una asociación directa entre el modelo societario, el modelo tributario y el modelo laboral. ¿Qué quiero decirles con esto? Que nosotros podemos estar en un modelo societario determinado y el modelo laboral es independiente del modelo societario. Y el modelo laboral también es independiente del modelo societario y del modelo tributario. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo tener una empresa, sociedad anónima cerrada, que ya lo vamos a ver qué es, en régimen general para impuesto a la renta, y a su vez como microempresa para lo laboral. O sea, podemos cruzar los regímenes de acuerdo a nuestras necesidades. Entonces, ¿cuál es la importancia de ser formal? Una de las partes importantes es que vamos a poder mantener contratación con empresas que son formales. Normalmente, las empresas formales les interesa que su parte comercial esté comprar con factura. De esa manera pueden hacer uso del crédito fiscal. Asimismo, una empresa formal puede acceder al sistema financiero formal y negociar con inversionistas privados. La personería jurídica nos permite acceder al sistema financiero, y al acceder al sistema financiero nos permite acceder a créditos formales. Una cosa que les digo es: nunca accedan, y eso sí, y tómenlo con esas palabras, nunca accedan a un crédito informal, ¿ok?
ese tema ya entra en un aspecto que muchas veces es delincuencial. Entonces, nunca accedan a un crédito informal. Y otra cosa que nos permite es participar en licitaciones locales, regionales, nacionales, internacionales. Nos permite temas de exportación, importación. Nos permite una serie de manejos adicionales. O sea, cuando la empresa va creciendo, porque a veces uno empieza y dice, bueno, yo soy chiquito, ¿para qué quiero formalizarme? Lo único que me va a representar son gastos. Ok, pero si yo no me formalizo, eso me va a limitar en el crecimiento a largo plazo. Entonces, eh, es importante ser formal. ¿Por qué? Porque está asociado a la evolución de nuestra empresa. Eh, Otra cosa, si yo soy formal, tengo la tranquilidad de estar dentro de, o sea, yo puedo tener todas mis licencias, todos mis permisos, todo. Ustedes ven por televisión que de repente allanaron un local clandestino donde preparaban y resulta que se metieron en un problema legal simplemente por no haber tenido los permisos y las licencias necesarias. Entonces, la formalidad nos permite eso, estar dentro del marco legal, o sea, nunca nos van a caer por hacemos los pagos que corresponden, nunca vamos a tener problemas con la SUNAT por evasión tributaria, no vamos a tener problemas con el municipio que nos venga a clausurar el local porque no tiene licencia o porque le falta defensa civil o cualquier otra cosa, de las cuales vemos mucho porque vivimos en un país donde la informalidad es muy grande. También permite que participemos en programas de apoyo a la micro y pequeña empresa que promueve el Estado. En esta época de pandemia ha habido programas de apoyo a la microempresa y que de alguna manera nos permitirían acceder a ellos. Siempre están apoyando y hay una legislación en la cual el Estado tiene un porcentaje que debe comprar a través de microempresas. Y un beneficio más es que podemos participar en cadenas de exportación. Si yo no soy formal, no puedo exportar, simplemente me tengo que quedar en el mercado local y en el mercado local informal. No accedo a empresas formales, o sea, si yo quiero venderle a un supermercado, quiero venderle a una tienda por departamentos, quiero vender, dependiendo de lo que yo haga, si yo no soy formal, no tengo mis registros en regla, no tengo la empresa en regla, no tengo una cuenta bancaria para cobrar, no tengo todo eso, no puedo acceder a estas empresas. ¿Y cuál es la ventaja de acceder a estas empresas? Algunos dicen que es una desventaja, ¿por qué? Porque de alguna manera nos generan pagos a largo plazo, o sea, factura 30, 60, 90 días. Sí, pero también tenemos la seguridad de que estas empresas, por sus características, son empresas que no fallan sus pagos. Entonces, si yo he mal, no tengo ninguna seguridad de cobranza. Mientras que si yo entro al mercado formal, estoy trabajando con empresas serias y formales que garantizan sus pagos. Entonces tengan en cuenta eso también. Eh,
nosotros, al ser legales, podemos, vamos a tener toda la documentación, facturas, guías de remisión, boletas, dependiendo del cliente lo que requiera. Por ejemplo, para transportar mi mercadería, yo genero mis guías de remisión y estas guías de remisión me permiten circular sin ningún riesgo frente a operativos de la SUNAT o de la, y que pueden de alguna manera decomisar la mercadería y en cuyo caso el recuperarla es bastante complicado y está sujeto a multas que son importantes. Ahora, si yo soy una persona jurídica, esa tiene pérdidas, estas se enfrentan con el capital de la empresa, no con el patrimonio personal de los socios. Como hemos visto, los beneficios de la formalización son poder firmar contratos, estar en el sistema financiero, participar en licitaciones, trabajar con socios, entrar en temas de exportación, poder tener productos propios. Acá entramos ya al tema de marcas propias y registros de marca propios. Podemos tener libertad en la comercialización, hacer reclamos ante la ley por ya sea el uso o mal uso de nuestras marcas y emitir comprobantes de pago, tema que a las empresas formales que comercializan con nosotros les interesa. Ahora, nosotros cuando creamos una empresa empezamos a ser parte de la cultura emprendedora, que es la capacidad de ver oportunidades y aprovecharlas. Eh, la cultura emprendedora genera sobre nosotros el talento o la capacidad de ver oportunidades y aprovecharlas, como decía. Eh, es algo que se convierte en parte de nosotros mismos, donde vamos caminando, vamos viendo qué podemos hacer, qué novedades como negocio, qué opciones tenemos que podemos aprovechar. Entonces es algo que va dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué se crea una empresa? Las personas crean una empresa, eh, una propia empresa, un emprendimiento, básicamente por dos razones. Uno, son factores externos, por algún motivo o causa en particular, la persona se encuentra desempleada o perdió el empleo que tenía y entonces enfrenta el reto, ¿qué hago? Y entonces con lo que sabe hacer empieza a desarrollar una empresa. Y otro es un factor interno, que es la persona sueña con tener, es un proyecto personal, es algo que viene de adentro. Eh, en ambos casos, al enfrentar esto, viene el temor al riesgo, porque el hecho de ser empresario de alguna manera genera responsabilidad, pero también genera un nivel de inseguridad. O sea, cuando yo soy empleado de alguien, yo sé que a fin de mes voy a cobrar mi sueldo y no voy a tener que depender de nada más que de eso. Si yo soy empresario, yo voy a estar sujeto a al tema de que si vendo cobro y si no vendo no va a haber plata en la empresa y ya es responsabilidad mía.
mía para mí y mía frente al personal que depende de mí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, los emprendedores en el fondo es lo que hemos dicho de dos tipos: por oportunidad, aprovecha las oportunidades y las ideas que se le presentan, y por necesidad, que es una estrategia de supervivencia que comienza de alguna manera en un recurseo. Ahora, al hacer empresa, nosotros tenemos dos canales. Uno es: yo puedo hacer empresa como persona natural. La empresa tiene un solo dueño o propietario, se llama negocio unipersonal. La responsabilidad es ilimitada, o sea, tanto el patrimonio de la empresa como mi patrimonio personal se juntan para responder por las necesidades de la empresa. La persona jurídica puede ser uno o más dueños, la responsabilidad se limita y existe una separación entre el patrimonio personal y el patrimonio del negocio. Si de alguna manera ustedes quisieran ser personas naturales, eh, pueden crear un negocio unipersonal. Ahí son dueños y responsables de su manejo. Como les decía, la responsabilidad es ilimitada. Ante deudas se responde con los bienes del negocio, sino también con el patrimonio personal: terrenos, casas, electrodomésticos, vehículos, cuentas bancarias privadas, etc. Eh, un negocio unipersonal depende de la vida del dueño o propietario. O sea, eh, ante la desaparición de uno de los accionistas, es una empresa unipersonal. Ante la desaparición del propietario, esta empresa desaparece. Sus herederos tendrían que constituir una nueva empresa para continuar con las actividades de las personas que están vinculadas a la empresa. Ahora, los vinis... Acá está. Las ventajas de iniciarse como persona natural es, desde el punto de vista legal, se puede crear el negocio o liquidar el negocio muy fácilmente. Realmente lo que tienen es una unidad de mando y de acción directa. Pueden reaccionar rápidamente al ser uno mismo el dueño y el que toma la decisión de manera unipersonal. No depende de nada y puede manejarla casi a su antojo. Las regulaciones que debe enfrentar son mínimas. Las limitaciones, la responsabilidad frente a cualquier problema se extiende a todo el patrimonio de la persona. El capital es limitado. Si la persona se enferma o sufre un accidente que le impide participar de manera activa en la gestión del negocio, puede parar las operaciones del negocio.
Eso ténganlo en cuenta. Ahora, yo les dije, una persona, o sea, una persona jurídica no está asociada a un régimen tributario y tampoco está asociada a un régimen laboral. Pero existe un régimen tributario que solo puede ser manejado a nivel de empresas unipersonales, que es el régimen único simplificado. Cuando veamos los temas tributarios, vamos a analizar el régimen único simplificado y este solo puede ser manejado en este tipo de empresas. Es creado especialmente para esto. No requiere manejo contable, simplemente requiere un pago mensual de acuerdo al volumen de la operación. La otra alternativa es iniciarse como persona jurídica. Como persona jurídica se puede ser conformada por una persona natural, por varias personas naturales o por varias personas jurídicas o por una combinación de ambas. O sea, unos socios son personas naturales y otros personas jurídicas. No existe limitación para eso. La persona jurídica, a diferencia de la persona natural, no tiene existencia física, pero sí tiene existencia legal y debe ser representada por una o más personas naturales, que son los representantes legales. La persona jurídica tiene responsabilidad limitada, es decir, la empresa responde por las deudas y no los socios. Ahora, no depende de la vida de sus fundadores. ¿Esto qué significa? Que en caso de que alguno de los fundadores de la empresa fallezcan, esta empresa es hereditaria. Y para constituirse como persona jurídica se puede elegir entre las 4 formas de organización empresarial, que son una individual y 3 colectivas o sociales. Realmente existen algunos modelos societarios adicionales, pero que tienen ya muy pocos usos o son muy específicos, no son empresariales. ¿Cuáles son los beneficios de una persona jurídica? Puede participar, como hemos visto, en concursos públicos y adjudicaciones como proveedor de bienes o servicios. No tiene limitación de negocios con otras empresas o competir en el mercado nacional e internacional. Puede asociarse con otras empresas o conformar consorcios empresariales. Sucede que a veces en cierto tipo de licitaciones y de contratos hay una serie de exigencias y de repente, si bien nuestra empresa está en capacidad de manejar esa contrata, no cumple alguno de esos requisitos. Entonces yo creo un consorcio con otra empresa que cumpla ese requisito y podemos participar juntos en esa licitación o en ese concurso público. ¿Ok? Una persona jurídica puede acceder al sistema financiero formal, puede participar en programas de apoyo a la micro y pequeña empresa promovidos y ejecutados por el Estado.
En casos fortuitos, en casos de pérdida, la empresa responde acciones con terceros solo por el valor del capital aportado. O sea, los accionistas no tienen ninguna responsabilidad adicional. Los dueños de la empresa conocen del rendimiento de sus inversiones a través de la evaluación de sus resultados económicos contables, o sea, el pago de utilidades que reciben. Y pueden ampliar el capital social, incluir nuevos socios estratégicos o abrir nuevas filiales si esto fuera necesario por los requerimientos de su gestión. Para constituir una empresa se requiere primero la escritura de constitución de la sociedad o empresa individual en una notaría y esta contiene los nombres de los socios, del representante legal, el domicilio donde se va a ubicar la empresa o donde va a ser representada, la razón social, que es la denominación o nombre legal de la empresa, la cual se va a usar para todo efecto legal y tributario. Y el giro, que también se llama objeto social, es a qué se va a dedicar la empresa. Puede ser una o más actividades que son las que justificarán el origen de sus rentas. Cuando digo una o más actividades hay que poner de manera específica en la escritura a qué nos vamos a dedicar. Antiguamente se acostumbraba poner, la empresa se dedicará a, pongamos un ejemplo, importar y comercializar juguetes y como siguiente alternativa se ponía y cualquier otra actividad que su directorio decida. Bueno, ahora ya no está permitido en la legislación vigente, o sea, es ser observado en la SUNARP en el momento de la inscripción. Entonces, lo que hay que hacer es poner específicamente las actividades. Ahora, estas pueden irse ampliando y variando en el tiempo, no pasa nada, pero deben estar de manera específica. La persona jurídica puede crearse de diversas maneras. Una empresa individual de responsabilidad limitada, cuyas siglas son EIRL. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, que es SRL o SCRL. Y las sociedades anónimas, que pueden ser la sociedad anónima cerrada, SAC, la sociedad y la sociedad anónima abierta, SAA. La empresa individual de responsabilidad limitada. Esta es una empresa que ya es una persona jurídica, pero que tiene un solo propietario. Es constituida por la persona. El capital de la empresa, los bienes que están a nombre de la empresa, son del titular o dueño. La responsabilidad de la empresa está limitada a su patrimonio. El titular de la misma no responde personalmente con las obligaciones de la empresa. Como denominación, la empresa va a adoptar
una denominación determinada que la va a individualizar y va a seguir la indicación de empresa individual de responsabilidad limitada o la abreviatura EIRL. Ok, acá hemos puesto un ejemplo, Gadis Echaiz Moda Perú, EIRL. Los órganos de la empresa, o sea, cómo se va a administrar o gestionar esta empresa. El titular, que es la persona que la creó, es el órgano máximo de la empresa, que tiene a su cargo la decisión de los bienes y actividades. Si esta persona decidiera contratar a alguien para que gerencie la empresa, existe una gerencia que es el órgano que tiene a su cargo la administración y representación de la empresa y es designada por el titular. Si el titular decide gestionar él mismo su empresa, asume el cargo de gerente y se denomina titular gerente. Bueno, ahora hemos visto las dos primeras opciones que tenemos. En estas opciones nosotros vamos a manejar la empresa de manera individual. O sea, hay una opción para manejarla de manera individual, siendo una persona natural con negocio. La persona natural con negocio usualmente solo emite boleta. Está dirigida hacia empresas pequeñas, llámese bodegas, pueden ser hasta pequeños restaurantes, pueden ser ese tipo de empresas chicas que se legalizan para salir de la informalidad, pero son empresas pequeñas. Entonces, es ahí donde queda la empresa unipersonal. Usualmente, a veces, cuando ustedes reciben una bodega, reciben una boleta en la bodega o en una tiendita pequeña, de esas que les dicen, ¿sabes qué? Yo solo puedo emitir boleta porque soy en el ruso. Les van a dar una boleta que dice, no sé, bodega Juanita de Juana Quispe Condori. Entonces, así se reconoce a la empresa y esas son sus características. Como les digo, esta empresa no hace diferencia entre el capital individual y el capital empresarial. O sea, si la empresa entra en un problema, un proceso de pérdida, entonces esta persona va a responder frente a los acreedores con el capital de la empresa en un primer momento, pero si hiciera falta, con el capital personal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Como les digo, estas son empresas que trabajan básicamente en el régimen único simplificado. Dentro de 3 o 4 sesiones vamos a ver sus características. Y de ahí, si esta misma persona decide acceder a ser persona jurídica,
Entonces, puede seguir siendo una empresa de una sola persona, pero esta empresa de una sola persona va a ser una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué ventajas tiene? Como les decía, que ya se pare. Eso es lo más importante. Entonces, y ya me permite entrar a trabajar dentro de los demás regímenes tributarios y dentro de los demás regímenes laborales. Tengan en cuenta eso. Eh, cualquier cualquier problema que se genere, como les digo, no va a tener que afectarnos a nosotros directamente. Y ya permite que seamos régimen especial de impuesto a la renta, permite que seamos régimen MIPE tributario o régimen general. Tengan en cuenta lo siguiente. Existen actividades que nos obligan a trabajar o sea, a no usar los regímenes especiales de tributación. Y eso no es porque nosotros seamos un tipo de sociedad u otro, sino porque la actividad del negocio no lo permite. ¿Ok? Entonces, regreso a hacer hincapié en lo que les dije al principio. Hoy día estamos empezando a ver regímenes societarios. Hoy día estamos viendo la persona individual con negocio y individual de responsabilidad limitada. Mañana vamos a conversar de la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la SAC, la sociedad anónima cerrada. Y pasado mañana vamos a ver la sociedad, perdón, el día 16 vamos a ver la sociedad comercial de responsabilidad limitada y la sociedad anónima cerrada, y el día 17 vamos a ver la sociedad anónima y la sociedad anónima abierta. Ahora, el día lunes 21 vamos a hacer una comparación de los regímenes y qué ventaja o qué desventaja tiene cada uno. Esto es importante porque va a ser lo que nos va a permitir decidir en cuál queremos trabajar, cuál nos interesa para la gestión de nuestra empresa. ¿Ok? Eh, Cuando ya entro a la empresa de responsabilidad limitada, como les había dicho, ya mis limitaciones a nivel tributario y laboral son exactamente las mismas que las que voy a tener si soy una empresa, una sociedad comercial de responsabilidad limitada, o si soy una sociedad anónima cerrada, o si soy una sociedad anónima abierta o una sociedad anónima normal. A partir de este momento, eliminar las limitaciones en los regímenes tributarios va a ser básicamente el volumen de mi operación. Si mi operación es más grande o más pequeña, yo me puedo ubicar en uno u otro espacio de gestión. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado claro. O sea, en esta
que vamos a hacer durante los próximos 8 días que tengamos sesiones, estoy dedicándole más tiempo a cada una de estas sociedades de lo que le dediqué cuando hablé del plan de negocios. ¿Por qué? Porque en el proceso de formalización es importante tener claro qué es lo que yo quiero hacer y cómo va a influir el tipo de sociedad en lo que yo voy a lograr. Al constituir una empresa individual de responsabilidad limitada, eh, eh, capital debe ser aportado en dinero, no debe ser, debo aportar mínimo un 25% del capital para el momento de la constitución. Cuando voy a la notaría a hacer la constitución, la voy a hacer a nivel personal, no necesito ir con nadie más. Tengo ya la documentación correspondiente, voy a ir al banco y tengo que abrir una cuenta corriente a nombre de la empresa. La empresa ante los organismos públicos y privados, tenga capacidad de firmar contratos y demás. Entonces, yo puedo constituir, pero ojo, yo, en el caso de las sociedades, yo puedo ser CEO de varias empresas. En el caso de las empresas individuales, normalmente yo llego a tener una nada más. Entonces, si por alguna razón o motivo yo voy a querer tener varias empresas o ser accionista de varias empresas, yo debo de ya pensar en trabajar con una sociedad, que es lo que en los próximos días. Me gustaría responder a las dudas que tengan, a los cuestionamientos que tengan, a los comentarios. O sea, me pueden hacer cualquier comentario al respecto de este tipo de sociedades y ver, de dejar en claro todo lo que ustedes requieran al respecto. Tenemos unos cuantos minutos, aprovechémoslos. Ahora, el día de mañana, cuando continuemos, también me pueden hacer las preguntas que ustedes consideren necesario. Yo, en todos estos 8 días que vamos a hablar del tema de organización y cosas, puedo responderles al respecto en cualquiera de los rubros. También pueden hacerme llegar sus consultas a mi correo, que es ofigari@hotmail.com, o hacerlas llegar a mi WhatsApp, que es el 999409560. ¿Cómo se puede generar una empresa con RUC para poder importar? A ver, las empresas de RUC 10
las que son persona natural con negocio o son el RUC de los profesionales independientes. Normalmente, si yo quiero adaptación como profesional independiente o persona individual con negocio, la puedo hacer, pero voy a tener limitaciones en los volúmenes de la operación. O sea, yo la verdad, tipo de operaciones, le recomendaría o les recomendaría que una empresa con RUC 20. La diferencia entre trabajar una empresa de RUC 10 y de RUC 20 no es tan grande, y lo que sucede es que cuando la operación va creciendo, el hecho de ser una u otra nos va a dar mayor capacidad de gestión. Las empresas de RUC 10, como les dije hace unos minutos, están más vinculadas a empresas, llámese, como les digo, bodegas, restaurantes, ese tipo de cosas. Pero para operaciones un poco más grandes, yo siempre he recomendado trabajar ya en empresas de RUC 20, que les van a dar acceso a una serie de adicionales. Ahora, si ustedes van a hacer importaciones pequeñas, estas importaciones que se piden por internet, no van a tener mayor problema, estén en el régimen que estén. Pero si ustedes van a cosas mayores, sí van a tener algún tipo de... Espero con esto el tema ya del tema implica importación, exportación y demás. Es más, yo voy a importar y quiero hacer una importación más grande y voy a querer sacar una carta de crédito o un documento de ese tipo, y de alguna manera voy a requerir trabajar en, en un RUC 20. Va a ser muy difícil bajar una operación de esa magnitud con un RUC 10. Con RUC 10 también necesitas contador. A ver, el RUC 10, si eres una persona individual con negocio, tienes una bodeguita, un restaurante, y emites solo boleta, lo que vas a hacer es vas a pagar un monto mensual fijo a cuenta del impuesto a la renta, sin necesidad de declaración adicional. En ese caso no necesitas contador. En el caso de que tengas el RUC 10 como persona natural, o sea, para emitir recibo por honorarios, y paralelamente trabajas para una empresa con quinta categoría, o sea, recibo por honorarios cuarta categoría, recibo por, perdón, planilla quinta categoría, entonces ya empiezas a entrar en algunas complicaciones en el cálculo del impuesto. Hoy día, de alguna manera es bastante simple, porque permite lo que
tienes que, pero alguna costumbre necesitas tener para hacerlo. Siempre, en el caso ya de que, salvo el tema de estar en el RUS y pagar a través del RUS, si estás en régimen de cuarta y régimen de quinta o demás, yo siempre recomiendo la asesoría de un contador porque pueden producirse errores. Y en nuestro país, la SUNAT tiene la mala costumbre de considerar que cualquier error que se produzca no ha sido simplemente un error, sino ha sido una eh, intención de generar un fraude, una defraudación tributaria o una evasión tributaria, y lo primero que hace es aplicar una multa. Entonces, no países donde el tema es más educativo. Sabes que te equivocaste, te agradecería que corrijas lo que has hecho y acá no, acá es más complicado. Entonces yo siempre hago esa recomendación. Eh, es más, con RUC 20 hasta el régimen especial de impuesto a la renta, tampoco es necesario contador. O sea, la ley no lo exige. Eh, Ustedes pueden hacer sus propias declaraciones mensuales, pagar su IGB, pagar su cuenta del impuesto a la renta, pagar su impuesto de planillas, todo a través de los PDTs que genera SUNAT. Es un poquito más complicado, pero la ley no lo exige. Bien, enseño en una institución donde existe la carrera de técnicos contables y ellos están a llevar la contabilidad en el régimen especial de impuesto a la renta y no tienen ninguna limitación para generar sus declaraciones y sus pagos. El contador público colegiado se requiere obligatoriamente a partir del régimen MIPE tributario y del régimen general de impuesto a la renta. Hasta los dos anteriores, el régimen único simplificado y el régimen especial de impuesto a la renta, no es obligatorio el uso o la presencia de un contador público colegiado. No sé si esto quedó claro o alguna duda adicional. Es importante tener a alguien al lado de uno estos temas tributarios, que lo vamos a ver en los capítulos correspondientes a los temas tributarios. ¿Por qué? Porque minimizan el riesgo de error, minimizan el riesgo de sanciones. Como les dije, ese es un riesgo con el que vivimos todos los días si es que no hacemos las cosas bien ante la SUNAT. Entonces, yo insisto, o sea, yo acostumbro, yo uso cuenta para mi declaración anual personal, eh, eh, haga el trabajo para un personal. Entonces, ¿alguna otra duda?
Si no tienen ninguno, la podemos ver el día 16. Si todavía tenemos un par de minutos. Si no, la vemos el día 16, mirar con detalle y va a ver, como les digo, de otros modelos societarios. Nosotros vamos en los modelos tributarios el día 23, miércoles 23. Ese día ya vamos a ver los modelos tributarios. Por hoy los dejo. Que tengan una muy buena tarde y espero que les sirvan las futuras charlas luego.